Empezó a llorar, que no conoce a su padre, que lo quiere conocer, la vi muy triste. Desde ese entonces, doctora, todo se vino para abajo. Entonces, que no es tuyo, es de nosotros. Porque tú tienes una familia. Lo puedes hacer Cuba. después de la Yo boda, quiero pero no saber. usar los gastos de la boda. No puedes usar la boda. Porque yo quiero que él me entregue. Yo soy la hermana que ella tiene en Miami y yo me llamo Daimí Sánchez. ¿Sabes dónde está tu papá? Ay, Dios. Que ella y yo pusimos un negocio para personas de la tercera edad. Todo empezó a cambiar cuando ella me propone tomar un curso de risoterapia que yo, la verdad... La invito también usted que haga. Me puse en el afán de investigar qué era lo que estaba pasando. Su comportamiento no era normal. Y yo descubrí que ella se droga. Evidencia. Sí, ¿Cuál claro, evidencia? porque también está drogando a nuestros clientes. También hay evidencia de eso. Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. Hay una cita anónima que dice: la familia empieza por el amor hacia aquel que tienes más cerca. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Por eso yo los quiero a ustedes, porque los tengo bien cerca. Recibamos al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, si no estuvo con ella en los peores momentos, en los buenos no lo va a estar. El sueño de mi vida es que él me lleve al altar. El único hombre que la debe de llevar al altar soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Carlos, tú eres el demandante de este caso. Así es. Explícame la demanda y lo que exiges para que se resuelva. Bueno, primero que nada, quiero saludarla. Y vengo aquí a exigir una demanda. Le exijo que me regrese $5,000 que ella me robó. Yo no te Robó robé, claro mi que sí, amor. robó Tú dinero para la trabajas y boda yo que nosotros trabajo. teníamos. Espérate, estás demandando a tu prometida Así es, doctora. por $5,000 Así es. que te robó. Yo no robé. Que yo usó no sin robé. nuestro consentimiento, sin mi consentimiento. Porque fíjate, las palabras que estás usando Tenemos son una fuertes. cuenta juntos, tú trabajas, yo Sí, trabajo. pero es una yo no relación, robé es nada. una relación. Sofía. Siempre deben de haber dos personas que estén de acuerdo. Espérate un momento, deja que él se exprese un poco porque lo veo que está enojadísimo. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de novios? Poquito más de un año, doctora. Poquito más de un año. Así es. Ok. Y están planeando casarse. Así es, Ok. Y ella tomó un dinero que tenían ahorrado para la boda así es, y se lo llevó sin pedirte permiso. así es. Y tú quieres que lo retorne. Sí. Ok. Todo ¿Algo empezó, más? doctora, todo empezó porque yo soy comerciante, yo vivo en Tijuana. Yo me dedico al comercio, vendo maíz. Lo que pasó es que yo me fui a Los Ángeles y la verdad la conocí en un bar, ella era una bailarina exótica. Yo me enamoré de ella. Ay. Me di cuenta que lo que ella hacía, lo hacía no por profesión, sino que lo hacía por sacar su cuestión adelante. Tuvo una vida muy difícil, etcétera. Ella tiene un hijo, perdón. Lo que pasó es que me enamoré de ella, me di cuenta que tenía muy buenos sentimientos y me di cuenta que era la persona con la que yo quería estar. Después de un año, después de un rato, todo estaba muy bien. Llegó el Día del Padre, ¿no? Después del Día del Padre, la vi llorando, la vi triste, cabizbaja, me la acerqué, me comentó que ella no conoce a su padre y desde ese entonces todo estaba muy mal. Empezó a llorar, que no conoce a su padre, que lo quiere conocer, la vi muy triste y pues la verdad me di cuenta que era con la persona que yo quería estar y decidí casarme con ella. Le propuse matrimonio y aceptó. Desde ese entonces, doctora, todo se vino para abajo, todo se ha venido para abajo. O sea, que Todo fue el mala tiempo- suerte por Claro, hay ponerle veces matrimonio. que no está en la casa, hay veces que la busco, que no está en la casa porque se va a buscar al padre. Y pues la verdad está buscando un fantasma. Nunca he estado con ella, no he estado con ella en los malos momentos. No he estado en los malos momentos con ella. Tú tienes familia, yo no tuve mi padre. Pues sí, pero si no estuvo en los malos momentos, ¿cómo va a estar en los buenos? ¿Cómo va a estar en los buenos? Quiero encontrar mi familia. ¿Le preguntaste para qué usó el dinero? Así es. Me dijo ¿Sabes- que para sabes buscar para a su qué? padre. Para buscar a su padre, te dijo.
Lo peor del caso es que la boda es en un Todavía mes. yo no la he usado. En un mes, llevamos más de un año ahorrando ese dinero para que ella dinero y ya quiera casarnos. Ya Podemos quiera hacer trabajar eso. más, está bien. Yo necesito encontrar a mi padre. Quiero ¿Cómo que le él puede me hacer? lleve al ¿Cómo le puede altar. hacer? No, es mentira. ¿Tienen Es que fecha puesta para la boda o dentro de todavía? un mes. Dentro de un mes. Un mes. Un mes. ¿Cómo puede trabajar si tenemos deudas para la boda? ¿Cómo puede trabajar lo de un mes si lo trabajamos por Es más de que un quiero año? mi- Para que se mi lo acabe padre me todo el lleve al dinero. altar. No es la misma cosa. Yo no tengo familia. Yo ¿Quién quiero te- que mi familia esté en la boda. Quien Tú te debe tienes llevar al toda altar tu puede ser mi familia. padre, puede ser mi padre. Tienes Mi padre padre, es- tú tienes tu madre. Yo no tengo mi padre. Tu padre es un paludo, Lo quiero no ha estado encontrar. contigo no nunca. hables mal de él. No he estado contigo nunca. Lo quiero encontrar. Sofía. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué, Sofía? Porque desde chica siempre he querido encontrar a mi padre y nunca estaba ahí. A ver, háblame un poco de tu niñez. Mi niño. De tu niñez. oh. De tu niñez. Vivo con mi madre y mi abuela. Nunca yo estaba cerca con mi mamá. Mi mamá nunca, como no éramos amigas, como siempre me quería ir de la casa y siempre le preguntaba dónde está mi padre. Ella rompía fotos de él. Todas las joyas que me compró, los zapatos, ropa, lo botó todo. Cada vez que quería buscarlo, ella se enojaba y no quería hablar de eso. Mi abuelita sí me quería ayudar, pero ella no. Y cuando crecí más, yo tenía muchos problemas con hombres. Y yo siempre decía, si mi padre estuviera ahí, que a lo mejor yo no estuviera llorando por mis novios, porque él me hubiera dicho qué perros son los hombres. Y No, espérate, que estás Estuvo hablando contigo en la muchas cárcel, fue a verte. Espera. no, pues lo quiero encontrar. ¿Hasta qué edad tú recuerdas a tu padre? ¿Hasta qué edad? 9 años me compró un vestido para mí, para mi hermana. Yo la conocí a él cuando tenía 5 años. ¿A tu papá? A mi hermana. Ok. Mi padre me dijo, voy a traer tu hermana, te compro el vestido tuyo para ella y cuando vengo otra vez a California, ahí puedes conocerla otra vez. Y después de eso ya nunca no he hablado con él ya. Ni a tu hermana. Las abandonó, doctora. Las abandonó. Esa es la realidad. O sea, que tu papá estaba ya separado de tu mamá porque tenías una hermanita. Pero nunca estaban como juntos. No, yo no sé qué pasó exactamente porque ella nunca hablaba de eso. Pero sí, tengo una hermana, tengo un hermano en Cuba, tengo una hermana en Miami y tengo 2 más que conozco, una hermana y otro hermano. ¿Por qué es tan importante para ti que tu padre te entregue en la boda un hombre que no estuvo ahí para ti mientras que Doctora, tú crecías? ¿cómo le va a entregar? Porque me dijiste algo de cárcel. ¿Estuviste presa? Sí, por 6 meses. ¿Por qué? Bueno, espérate. Voy a hacer un corto receso. Ok, Y a la vuelta me explicas esa parte. ok. Regresamos enseguida. Ese dinero, Queda ese dinero, clarísimo. ese dinero era para la Podemos boda. seguir Es, trabajando. porque es Y un aquí trauma lo que ella estamos. tiene. Yo también dejé de ver a mi padre casi 25 años. Yo soy la hermana que ella tiene en Miami. Yo me llamo Daimí Sánchez. Oh my God. Caso cerrado.